Hay una cosa curiosa que pasa cada vez que sale un juego como Mixtape. No importa si es bueno o malo, siempre acaba saliendo la misma discusión. ¿Pero esto es un juego? Aunque en realidad no suele formularse así, sino que más bien este es el mensaje que queda agazapado tras críticas del estilo: el gameplay es demasiado simple, es poco más que un simulador de leer. Pero realmente lo que hay detrás de esto es la misma idea. La sensación de que un videojuego, para ser considerado un videojuego de verdad, tiene que ponerte a prueba. Y Mixtape ha vuelto a abrir este melón. El juego desarrollado por Beethoven and Dinosaur, un crossover que no habría visto venir en mis mejores sueños, nos cuenta la historia de tres amigos durante una última noche juntos antes de que sus vidas cambien para siempre. Y desde este punto de partida, construye una especie de collage emocional hecho de recuerdos, conversaciones, momentos y música. Mucha música. Mixtape tenía una puntuación media en sus primeros días de 94 sobre 100, colocándolo directamente como el juego mejor valorado del 2026 y... ¡ay Dios! Esto hizo sentir muy incómoda a mucha gente que ha visto puestas a prueba muchas inseguridades. Yo, en lo personal, no lo considero un juego de 10, ahora entraremos en ello, pero lejos de generar una discusión alrededor de la idea de si Mixtape debería o no ser un 94, el asunto se redirigió al ya bien conocido «esto no debería considerarse siquiera un videojuego». Y entonces ya estamos hablando de algo diferente, porque un juego puede o no conectar contigo y resultarte más o menos interesante, pero otra muy distinta es establecer una serie de requisitos para adjudicar el sello de videojuego a una u otra propuesta. Y es que Mixtape, como juego narrativo que es, no concibe sus mecánicas como una manera de retar al jugador, pero, sin embargo, ha habido una parte de la comunidad bastante vocal quejándose de lo sencillo que son, por ejemplo, los tramos de skate del juego. Una parte de la comunidad que concibe las mecánicas de los videojuegos únicamente como funciones desvinculándolas completamente, o mejor dicho, negándolas como herramientas creativas. Me sorprende a estas alturas del camino que aún haya gente incapaz de aceptar que quizá un videojuego lo único que se propone es hacerte sentir algo durante unas horas, especialmente cuando esta conversación convive con la necesidad de catalogar al videojuego como arte. En otros medios parece evidente, como en el cine o la música, pero en videojuegos existe esta tendencia a reducir su existencia a un propósito muy concreto. Si hay un arma, sirve para matar, un coche para conducir, un skate para hacer trucos. Si cada vez que ves un arma en un videojuego lo único que esperas hacer con ella es matar, te pierdes la posibilidad de que alguien la use para crear tensión, para intimidar, para hacerte sentir vulnerable, para convertir una conversación aparentemente normal en algo incómodo. Y un patinete puede existir simplemente para hacerte sentir vivo durante 30 segundos. Si limitamos el lenguaje del medio a una pequeña lista de usos válidos, lo convertimos en un idioma pobre. Y sería una pena, porque precisamente una de las cosas más bonitas de los videojuegos es que todavía siguen siendo un lenguaje relativamente joven. Todavía hay espacio para experimentar. Todavía hay formas nuevas de contar las cosas. Todavía hay juegos intentando descubrir qué pueden llegar a ser. Mixtape no inventa nada, pero juega muy bien sus cartas. Su historia no hizo clic conmigo como con otros jugadores, a pesar de ser una historia bastante familiar. Yo mismo soy bastante como su protagonista, un friki de las rarezas que dejó su grupo de amigos original para perseguir su sueño. Un sueño que duró poco porque esas edades están para equivocarse. Por supuesto que alguna fibra tocó. No voy a negar que se me saltase alguna lagrimilla al final, pero lo que sí me encandiló fue la manera en que Mixtape te cuenta su historia, encadenando escenas usando la música como centro de todo, saltando de humor a tensión y luego a dramón de la muerte mediante transiciones originales, con un ritmo acelerado y consiguiendo generar algo que no es muy común encontrar en este tipo de juegos: vértigo.
Pero no tanto un vértigo de acción, sino un vértigo emocional. La sensación de que todo está ocurriendo demasiado rápido, de que los momentos duran poco, de que la noche se está acabando incluso mientras la estás viviendo. Y cuando lo estaba jugando no fui tan consciente de ello, pero al escribir esto, Beethoven lo borda. Mixtape no va de vivir la adolescencia, va de recordarla. Sus protagonistas están cerrando un ciclo, viviendo una especie de pre-nostalgia por lo que saben que va a quedar atrás, y los recuerdos funcionan así. Fragmentados, exagerados, musicales, inconexos, a veces superficiales, a veces increíblemente intensos. No recuerdas cada conversación, ni cada trayecto, ni cada detalle, pero te quedas con las sensaciones. Recuerdas canciones, imágenes, que de alguna manera acaban quedándose a vivir en tu mente. Por supuesto, todo esto se ve reforzado por dos elementos que brillan aquí. Las imágenes, que me han dejado enamorado. Al principio como que no terminaba de entrar en este estilo con un frame rate distinto entre personajes y fondo, pero es que es muy bonito. Y la música, que con esto podemos abrir el otro melón que ha tenido las redes calentitas. 21 reclamaciones de copyright me he comido con el gameplay completo de Mixtape. Guapísimo, ¿eh? No son de las de Strike o de las que te tiran el vídeo, así que todo bien, pero obviamente esto ha hecho que algunos streamers se hayan enfadado un poco porque ya avisó el estudio detrás del juego que no hay modo streamer incluido. Y es que, a ver, ¿cómo iba a tenerlo? En un juego en el que los temas escogidos para su banda sonora forman parte de la narrativa del mismo, contar con una versión en la que suenen temas aleatorios libres de derecho estarían matando la mitad de su mensaje. Pero lo que sí podemos sacar en claro es que Mixtape no se ha diseñado pensado en ser streameado. Y eso es raro a día de hoy. Nos hemos acostumbrado porque llevamos un tiempo metidos hasta el cuello en esto, pero hace años que muchos juegos se diseñan buscando momentos clipeables, diálogos simplificados, contenido infinito, jumpscares, drops. Y no tiene que ser algo malo per se, es importante conocer el contexto en el que vas a ser consumido, pero sí que quizá hemos llegado a un punto en el que se sobreentienden los videojuegos como contenido. Yo por mi parte ya veis que una de las maneras en las que disfruto esto es compartiendo mi experiencia con nadie, porque nadie ve mis vídeos, pero igualmente no debería suponer un drama que sigan existiendo juegos que decidan sacrificar una potencial monetización para poner más peso en construir la experiencia que quiere contarnos. Igualmente, como dije al principio, Mixtape para mí no es un juego de 10. Tiene sus cosillas, controles pochos, mecánicas que se sienten más como una lista de minijuegos que como una herramienta creativa. Hay momentos en que se nota que el juego deja todo el peso narrativo a la atmósfera que crea. Pero a mí me sirve. Quiero juegos que busquen esto. Me encanta. Me gusta que los juegos, como medio, como arte, busquen construir emociones, jueguen con la manera de narrar. Quizá por eso terminé conectando con Mixtape incluso en sus partes más imperfectas, porque me recordó lo que siento cuando juego videojuegos. Que muchas veces no necesito un desafío que me haga ver que soy capaz de superar un reto si me esfuerzo, ni convertirme en un héroe que se echa el equipo al hombro, ni optimizar esa granja para conseguir generar más recursos por minuto. A veces simplemente quiero sentarme tranquilo, en pijama, con un colacao, y perderme durante un rato dentro de algo. Recorrer un mundo, escuchar una conversación, ver luces pasando mientras suena una canción y sentir que, aunque sea durante unas horas, he estado en otro lugar. A veces solo me hace falta estar ahí, aunque sea un rato. Aunque luego, como pasa con los recuerdos, no sepa explicar exactamente cómo acabé allí.